de intercesión, una oración donde el Espíritu Santo de Dios en esta mañana nos abra el entendimiento, lo quite las vendas de nuestros ojos y que tenga nuestro corazón dispuesto para estas enseñanzas. La Biblia dice en Juan que conoceré la verdad 8 y la verdad nos va a hacer libres. Y si el Hijo nos libertare, realmente seremos ¿qué? Libres. Nuestro propósito en esta mañana, ¿se pueden sentar por favor? Gracias. Saludos a las naciones. Nuestro propósito en esta mañana, pueden empezar en vivo ya mis hijos, es parte de la introducción. Muchas gracias. Nuestro propósito en esta mañana no es de ofender a nadie, ni criticar a nadie, ni juzgar a nadie. Nosotros como creyentes no religiosos tenemos que llevar siempre la palabra, la verdad. La verdad no se defiende, porque la verdad en sí sola es la verdad. Por eso es importante que todos nosotros en momentos dados salimos de diferentes lugares, países, con diferentes culturas y al mismo tiempo en cada país fue establecido su creencia. Por lo tanto, muchos de nosotros cuando estamos pasando conflicto matrimonial, vamos a poner este aspecto, cuando estamos pasando conflicto matrimonial y van a una consejería con sus pastores o con un amigos y el amigo o su pastor o pastoras le dices y lo pone en una balanza, lo que está bien está mal. Mayormente que está mal nunca quiere aceptar que está mal, siempre quiere echar la culpa a la otra persona. Lo más importante nosotros que tenemos que entender algo. Aquí todos fuimos creados con un solo propósito y fue para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo más importante. Toda la creación que existe de una forma u otra aman a Dios. Aún aquellos que dicen que no creen, pero aman a Dios, pero a su manera, obviamente. Y la Biblia nos enseña bien claro en Juan que no es a la manera nuestra que tenemos que amar a Dios. Tenemos que amar a Dios basado a su estatuto, a sus mandamientos, a su palabra. Que de la única forma que podemos llegar al Padre, hay un solo camino, hay un solo puente, hay un solo mediador. Y ese el único se llama Jesucristo de Nazaret, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo, de mí. Por lo tanto, en esta mañana vamos, así como nos enseñamos un par de meses atrás, sobre cómo fue creado este mundo y quién lo creó este mundo y cómo también después de la creación, qué pasó con la creación que Dios ha creado en este mundo. Y es muy importante eso. Así como tenemos que conocer cómo fue formado este mundo, quién fue el que lo creó, para qué lo creó, también tenemos que conocer cómo se formaron todas las religiones del mundo, las sectas, todo tipo de paganismo que se está ahí afuera, en cierta forma, supuestamente diciendo que son cristianos y no lo son. Entonces tú eres responsable de tu vida. Quiero aclarar algo muy importante. Nuestro propósito en esta mañana de traer estas enseñanzas es una información. Es una información no para criticar, ni para juzgar una vez más, ni para otra vez, ni para señalar. Es una información que para aquellos que quieren la verdad, van obviamente a seguirla. Mas aquellos que quieren seguir en la mentira, esta información simple más será una información. El mismo Jesucristo, Hijo de Dios, vino a traer una información. Fue la buena nueva de salvación para aquellos que se arrepintieran y vinieran obviamente al Padre a través de Él. La misma creación en ese entonces no le creyó a Él. Entonces, si el mismo Dios trajo una información, les dio a ellos una esperanza que para aquellos que andaban en tiniebla podían salir de esa oscuridad, que por sus hijos, sus matrimonios podían ser restaurados, podían ser libertados de las timañas y la esclavitud y de la maldición que ya estaba destinado de la caída del hombre en el huerto del Edén.
que así como en Gálatas dijo que iba a despojar a los principados y potestades y lo iba a hacer públicamente para que no hubiera ningún tipo de actas contra nosotros, son contra aquellos que creyeran en su palabra, en su verdad. Y esa es la pura verdad. Pero ellos, por estar en posiciones, Anás y Caifás, dirigidos por el sistema político, se enfocaron más en su bienestar personal, temporal, que capaz de una horrible aflicción que iba a acontecer más adelante cuando ellos cerraran sus ojos. Por lo tanto, muchos que nos van a ver en las naciones en esta mañana, simplemente abre tu corazón. Alguna persona habló conmigo esta semana, me dijo: pastor, ¿por qué usted no es de ningún partido? Digo yo: porque si soy de un partido ya me hago fanático de ese partido y ya mis ojos se cierran y no veo las cualidades que realmente tiene un deporte. ¿Ve? El deporte es para amar el deporte. El que es apasionado del deporte no tiene un partido, porque mira las cualidades de todo lo que juega y aprende de ellos. Por eso tú no puedes tener una religión, porque que se cree religioso entonces viene y dan aún su propia vida aunque esté mal por esa religión. Usted tiene que ir por la verdad, y por la verdad fue que Cristo murió. No sea un partidario. Incluso nosotros como pastores no tiene que creer en nosotros, porque hay muchos pastores que usan el púlpito igual como esta religión que vamos a presentar, un negocio. No lo ven ustedes como hijos de Dios, lo ven ustedes como una mercancía, lo ven ustedes como un mercader, lo ven ustedes como un recurso económico para ellos vivir una vida pecaminosa basado a tu ignorancia. Las iglesias de hoy en día se llenan de activismo, traen actividades, traen eventos, traen esto, pero los hogares literalmente están descuidados. Entonces tú te pones a preguntar a ti mismo: ¿por qué yo tengo que salir a predicar a China y si mi casa está destruida? ¿Por qué tengo que salir a la esquina si mis hijos todavía no le han podido yo compartir la palabra? ¿Sabe por qué? Porque eso es el especialista, el enemigo, de ocuparte, ser un buen samaritano para la demás gente y de cuidarte de tu propia casa. Dios lo que nos ha llamado a nosotros, que después de Él está nuestro hogar, está nuestra casa. Por eso creemos fielmente que la iglesia tiene que meterse en ayuno y oración para volver a establecer lo que es los principios bíblicos y un altar familiar para enseñar la palabra de Dios, que antes tú alcanzar a aquel que tú no conoces, primero trata de alcanzar a los que viven bajo tu techo en tu propia casa. Porque el mismo Jesucristo dijo: antes de ir a predicar a las naciones, primero tenía que empezar por Jerusalén, luego Samaria y después todos los contornos. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando tú estás haciendo muchas actividades para allá y para acá, tú estás literalmente descuidando lo que más precioso, lo que más preciado que Dios te ha dado, es tu propia familia. Y por eso hoy en día las iglesias cristianas no hacen actividades porque quieren buscar a Dios, hacen actividades por tu diezmo, por tu ofrenda, por tu ticket que tú compras de 50 y 100 dólares. ¿Para qué? Para enriquecerse. Nunca existió en la Biblia que los apóstoles hacían una actividad cobrando dinero. Nunca existió eso. Todas esas actividades que se hacen en el mundo secular, en el mundo supuestamente cristiano, todo eso es mundano y secular. Porque el evangelio no se vende. La Biblia dice que por gracia hemos recibido esta gran verdad. Por gracia tenemos que llevarla a todas las naciones. Hoy en día se vende para aprender la palabra, para ser un líder supuestamente capellán, para tener una actividad bien tasiosa con un artista famoso. Luego tiene que pagar los tiquetes a los miembros de la iglesia, para que luego los miembros de la iglesia tienen que vendérselo a sus amigos y todas las cosas. ¿Cómo no ven la gente del mundo a nosotros? Un puro negocio. Nada tiene que ver con Dios. Cuando uno quiere ser algo grandioso para Dios, Dios se encarga de cubrir todos los costos. Porque Dios, el que le sirve a Dios, no necesita vender su palabra ni cobrar un centavo para nada. Pero cuando es un negocio mundanos, entonces tú te ves vendiendo empanadas, quipes, pastelitos, lavando carros, vendiendo en la cafetería, vendiendo todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Dios le llama a ese lugar casa de ladrones.
cueva de ladrones. Dios ha llamado a su casa, casa de oración. Por lo tanto, para introducir lo que estamos hablando, vamos a hablar de los imperios romanos. Hablamos de otras religiones, sobre el hinduismo, también hablamos de musulmán, y ahora vamos a hablar sobre imperios romanos. El imperio romanos, o lo que se llama hoy en día iglesias romanas o católicas, no tiene nada que ver con Cristo. Nada que ver con Cristo. Es simplemente un negocio que fue adoptados a su gobierno para imponer a la mala, para que creyera en el sistema de gobierno de ellos a nivel económico. Nada que tiene que ver con Cristo. Luego se pone en los años 385 adelante, hasta 325 que se establece. Luego se pone como oficialmente un papado, pero nada tiene que ver el papado que con la palabra de Dios nos enseñas en Hechos 15, en Tito, en 1 Corintios. Nada tiene que ver. Porque aquel que representa a Cristo, la verdad, lo primero que tiene que dejar es la vieja manera de vivir, dejar el paganismo, dejar la iniquidad, dejar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, para ser un ejemplo de sí, sobre embajadores de Jesucristo de Nazaret. Por lo tanto, esta gran verdad que vamos a enseñar esta mañana, y también para que sepa la gran adquisición la Santa Inquisición, que empezó desde los años 1181, luego hasta 1400 y algo, fue que hasta que se fue expandiendo más, hasta 1800, que fue obviamente en España, como quien dice, ya anulada. Y esa Santa Inquisición, ¿qué hacía esa Santa Inquisición? Si supuestamente esos que se llaman ser seguidores de Cristo, ¿cómo puede ser posible que vayan a matar a los mismos embajadores que Cristo puso? ¿Cómo puede ser posible que tú mates a tu mamá y a tu papá y mañana dice que son los primeros apóstoles usando el nombre de esta persona? Hermano, hay muchos delincuentes que están usando el nombre de Jesucristo para hacerse ricos, y uno como ignorantes está perdiendo realmente su salvación porque no sabe la verdad. Y Oseas 4:6 dice: y conoceré la verdad, y la verdad, dice en Oseas 4:6, dice: mi pueblo perece porque le falta conocimientos. Por eso que hoy en día dice, todo donde quiera que se hable de Dios, ay, ahí está Dios, es una gran mentira. No, señor. Usan el nombre de Dios como cualquier iglesia, como esta iglesia mañana puede usar, que Dios lo guarde, el nombre de Jesucristo para beneficios personales. Usted siempre esté alerta. Usted no puede seguir ni a un hombre, ni a una mujer, ni a un concilio. Hay tantos concilios allá afuera que empezaron bien, pero hoy en día son solamente dirigidos por hombres, para doma de hombre, pone y quita conforme a su conveniencia. Yo no estoy en contra de los concilios, pero tú tienes que discernir en qué concilio tú estás para ver si es dirigido por Dios. Porque en Hechos 15 sí se formó un concilio. ¿Para qué? Para estar investigando que la palabra de Dios esté llevada correctamente y no detencionadas. Por lo tanto, tú eres responsable de tu salvación. Tú eres el único responsable de dagar, de buscar, así como la Biblia dice que aquella mujer que tenía una monedita y la perdió, y ella barrió todo hasta encontrarla, y cuando la encontró hizo una gran fiesta. Por eso hoy en día, cuando tú te crees religiosos y juzga y critica a otra persona, está haciendo igual que ellos. Por eso digo, ni estoy criticando, ni estoy murmurando, sino estamos enseñando de dónde salió cada religión y cada secta, y tú mismo investiga si tú estás en la correcta o estás en la mentira. Porque la misma Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita que tú y yo la interpretamos. Ella en sí mismo es su propio intérprete. Por lo tanto, en esta mañana la dejo con la pastora y abran su corazón. Vamos a orar, y en lo que está en distancia, una vez más, esto no es nada personal, ni criticando ni murmurando. Por más que traigamos esta información, cuando tú estés encerrados a un partido, a una religión o a un equipo, nadie te sacará de ahí. Pero si tú abres tu corazón en esta mañana, por eso la pastora y yo hemos estudiado más de 36,000 religiones. 36,000 religiones. Y todas ellas dicen que tienen la verdad.
Si en verdad tuviera la verdad, no hubiera tanta mortandad. Si en verdad tuviera la verdad, no hubiera tanta discriminación. Si en verdad, si tuviera la verdad, pudieran vivir en una sociedad en paz. Hermano, ninguna de esas religiones tiene la verdad. La verdad única es Jesucristo de Nazaret, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y está en la Escritura. Amén, vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú le cambiaste el nombre de Jacob a Israel. De hoy en adelante te llamaré hoy Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Porque Jacob era un usurpador, un mentiroso, engañador. Pero tú levantaste a través de ese engañador, de ese mentiroso, una gran nación y le pusiste Israel a Jacob. En esta mañana, Padre Santo, a través de tu Hijo amado y tu Santo Espíritu, venimos delante de tu presencia primeramente pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, arrepintiéndonos de corazón, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Que tú nos abras entendimientos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tú quites la venda de nuestros ojos, cualquier tapón en nuestros oídos, cualquier corazón endurecido. Que tú lo remuevas, Padre Santo, ese corazón de piedra, ponga el corazón tierno de carne. Que en esta mañana, cuando estemos presentando esta bendita verdad, que sea tú dirigiendo cada palabra que estemos enseñando en este lugar. Nuestro propósito no es criticar, murmurar, ni juzgar, ni rechazar, sino para presentar tu bendita verdad. Para que así tu pueblo no pueda tener excusa mañana y estar aferrado a una tradición o unas costumbres o una religión, sino que pueda tener un encuentro contigo. Hoy en esta mañana, Padre Santo, tu presencia está con nosotros. Se siente en este lugar. Gracias por darnos la oportunidad y esta fuerza de no tener miedo para predicar tu palabra. Los apóstoles murieron por llevar esta bendita verdad. Los primeros creyentes fueron crucificados, fueron mártires por llevar esta bendita verdad. En estos tiempos, Padre, no queremos callar. Queremos llevar tu bendita verdad sin importar la consecuencia. Sabiendo, Padre, que tú eres el único que cuida de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestra familia. Cuida de cada familia, mis hermanos presentes y los que nos están viendo, y de nosotros, Padre Santo. Y que la sangre del Cordero de Cristo Jesús de Nazaret en esta mañana nos cubra, nos limpie. Reprende por nosotros todo principado y potestad y gobierno de tinieblas y fuerte maldad en lugares celestiales. Y envíalo luego de fuego azufre por el poder de la palabra de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Quién vive? Amén, aquí está Jesús. No porque Él siempre está con nosotros. Su presencia, hay un fuego dentro de nosotros que se siente. ¿Sabe por qué? Porque cuando se desenmascara el enemigo es porque ya fue vencido en ese lugar. Todo temor, toda incredulidad, todo espíritu de potestad que quería venir contra tu casa, sobre tu familia, hoy ya no tiene ningún tipo de legado sobre tu vida y sobre tu casa y tu familia, porque Cristo Jesús está contigo como un poderoso gigante. Venga, pastora. Bendiciones a todos. Bendecidos, bienvenidos a la casa del Señor. Este es el día hermoso que Dios ha hecho. En Él nos gozamos y nos alegramos. Yo saludo a la persona que está a su lado. Ya le dijo bienvenido. Así también le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias. No vinieron. Ay, qué pena, hombre. También a las personas que se conectan a través de todas nuestras redes sociales. Bienvenidos al discipulado de este día. Como reiterando lo que dice el pastor, estamos aquí para hablar de la verdad. Usted sabe que Dios nos envió también a una misión cuando estuvimos en Roma. Les vamos a presentar parte de lo que hicimos allá, el video. Pero quiero que en esta mañana ponga atención. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros salimos de ahí, ¿verdad que sí? Ahora, nos hemos de pronto encerrado y hablar de sí, las imágenes no son de Dios y no adoramos imágenes, y nos hemos enfrascado solamente por ahí. Pero usted se ha preguntado cuándo y dónde y por qué empezaron las cosas, de dónde empieza toda esta religión o secta falsa. Pues vamos a empezar. Tengo el PowerPoint, ya habíamos hablado un poquito
de las religiones, no nos estamos basando solamente en una, sino que como fuimos a este lugar, pues obviamente tenemos muchísima más información. Entonces, brinquemos por favor a la lámina número 10, cuando hablamos del catolicismo romano. Y también empecemos en la lámina número, ya la siguiente, que está el cuadrito que está ahí. Ustedes ven unas fechas que están ahí. Vamos a desglosar esas fechas. Por ejemplo, hablamos del dominio romano en Jerusalén. El dominio romano llegó a Jerusalén antes de Cristo. En el 63, acuérdense que cuando Cristo nació, ¿quién estaba gobernando a Jerusalén? Romano, era Roma que estaba ahí. Entonces vemos que Roma entra como dominio a establecerse, ¿verdad? Que dice, y sobre todo viene y se establece con su régimen en el 63 antes de Cristo. Entonces, el Imperio Romano de verdad es que nunca ha creído en el cristianismo, solo es una mezcla. Es más fuerte que la tradición, que la verdad. La tradición se volvió una costumbre y la tienen como verdad. El Imperio Romano nunca ha creído en el cristianismo, solo es una mezcla. Es más fuerte, muchas veces es más fuerte la tradición que la verdad. La tradición se volvió una costumbre y ellos la tienen como verdad. Pero miremos acá. Dice que la República Romana entró en la región de Judea más o menos en el 63, 64 antes de Cristo, tras el fin de la tercera guerra entre Roma y Mítrades el Ponto. ¿Verdad que sí? Entonces vemos acá que ellos entraron antes de Cristo. ¿Qué practicaban ellos? ¿Qué religión? ¿En qué creían los romanos? Porque recuérdense que ellos vinieron a Jerusalén, poseyeron a Jerusalén, estaban los judíos, pero ¿cuál era el background de ellos? Como quien dice, ¿cuál era el recorrido? ¿Por qué religión ellos tenían? Pues aquí encontramos que ellos practicaban dos religiones. La primera, el mitraísmo, lo ven allí, el mitraísmo, que era una de las religiones principales del Imperio Romano. Dice, era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca se le conocía un estatus oficial, el mitraísmo en el Imperio Romano fue hecho una religión oficial. ¿Hasta ahí tienen algo de Cristo? No, ellos tenían su propia religión, que era el mitraísmo, y la otra, que era el enotista. ¿Quiénes eran los enotistas? Antes de entrar en eso, mire, incluso les voy a dar un poquito de lo que ellos practicaban en el mitraísmo para que usted lo vaya comparando por dónde viene esto. Una de las características claves del mitraísmo era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne, beber la sangre de un toro. Mitras, que era el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y en la sangre. Vayan mirando por dónde vamos con todo esto, de dónde salió lo que ellos le llaman la Eucaristía, que le llaman también y lo han convertido como en la transustanciación, que le dicen a usted, comas este pedacito de pan, porque si usted, por eso le dicen, yo me acuerdo, cuando hacíamos la catequesis, decía, este es el pedacito de pan o la hostia, cuidado con la mastica. Si la mastica, está masticando a Cristo, el cuerpo. ¿Verdad que sí? Entonces, y a mí, en mis tiempos, yo no sé si ahora a mí me dicen que sí, que el sacerdote, o sea, en ese tiempo no, hacía la fila uno, le daban la esta y el sacerdote era el que tomaba el vino. Si vamos a practicar la Santa Cena, se tiene que practicar completa. ¿Cómo que usted, yo el pan y tú el vino? No, completo. Pero aquí vemos acá cómo esto es, y cuando eran consumidas, esta carne se otorgaba la salvación. Cuando ellos comían la carne y tomaban la sangre, que era parte de eso, entonces se le otorgaba salvación a aquellos que tomaban parte de la comida y del sacrificio. Ahora vamos a hablar de la enotista, la otra religión. Un enotista es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, pero tiene un enfoque primario en un dios particular.
o considera a un dios en particular como supremo sobre los otros dioses. Por ejemplo, el dios romano, ellos creían en varios dioses. Ellos tenían a Júpiter, a los planetas los tenían como dioses. Estaba el dios Júpiter, entonces para ellos el dios Júpiter era el dios supremo sobre el panteón, y el panteón era la autoridad de los dioses romanos. El sol, no, ellos adoraban toda clase de deidades. Los marinos romanos con frecuencia adoraban a Neptuno, que era el dios de los océanos. Pregunta, hasta ahí, ¿vemos algo de Cristo? Ellos tenían su propia religión. Tenían sus propias, digámoslo así, costumbres eclesiásticas. Entonces, cuando allí vemos acá, ahí están los dos, en el 33, el Cristo apareció en el primero, ¿verdad que sí? En el año primero, y del primero al 33, ¿qué es lo que vemos con los romanos, con los judíos? Del año primero al 33, ¿qué vemos en la Biblia? ¿Qué se desata? Piense. ¿Qué se desata del año que llegó Cristo hasta que murió? ¿Qué es lo que vemos? Ahí lo tienen un poquito. Ahí lo dice maltrato al pueblo judío. Démelo sin contaxes. Una persecución. Vemos que a Jesús lo crucifican, aunque fue llevado por los judíos, pero todo esto, estos judíos fueron puestos, el Sanedrín y todos ellos fueron puestos, y había una relación más política. Querían fama, Anás y Caifás. Ellos querían poseer y ser yugo del mismo pueblo judío, pero eran orquestados, manejados y manipulados por los romanos. ¿Quién fue que crucificó al Señor? Quien dio la orden fue Poncio Pilato, que era romano, aunque se lavó las manos, ¿verdad? Pero fue Roma. Entonces, hasta el año 33 de Cristo vemos que el imperio romano tenía algo de cristianismo. Absolutamente nada. Ahora vemos acá que la persecución y la muerte a los apóstoles comienza después de que Cristo ascendió. ¿No los estaban buscando para matar? No hable más, no digan más. Entonces, del 33 al 300, mire toda esta fecha, por favor. Del 33 al 325, la persecución y la muerte a los apóstoles y a los cristianos. Y ahí no había nada de cristianismo con los romanos. ¿Quién fue el emperador que se levantó durante ese tiempo? Fue Nerón, uno de los más malos. Cuando estuvimos allá, pues Nerón lo tiene y hablan de la historia. Increíble, porque ellos, cuando hicimos el recorrido por ¿cómo se llama? No el Coliseo, bueno, aparte del Coliseo que estuvimos, pero la parte donde está el Vaticano, ¿verdad que sí? Ellos tuvimos 4 horas haciendo el recorrido, ellos explicándonos, y ellos mismos nos contaban la historia. Y yo decía, pero ellos mismos están contando la historia, ellos mismos saben la historia, pero están cegados. Ellos mismos saben todo lo que sucedió, mas sin embargo, hay algo más político y más circunstancial, y algo más que los atrae a seguir toda esta clase de enseñanzas. Miren bien claro, Nerón fue el emperador desde, digámoslo así, del 54 al 68. Ahí tienen todas las fechas. Emperador Nerón, ¿verdad que sí? Que da muerte a los apóstoles Pedro y Pablo, porque Pedro y Pablo fueron ejecutados por él. El último, los judíos, que fue del Julio Claudio, el gobernador romano. Su reinado de 14 años representa todo lo decadente de la historia romana. Era indulgente, era cruel, era violento, ¿verdad que sí? Así como exhibía cosas de travesti, sus lujosas fiestas combinadas con también el incendio de Roma, porque estuvimos, parte cuando estuvimos allá, hubo un incendio grandísimo en Roma, y él quería establecerse allí como un emperador, pero ya había uno, y él hace un incendio en Roma. Entonces, cuando se hace el incendio, mucha gente pensó y sabía que había sido Nerón, porque quería derrocar al otro. ¿Y sabe qué dijo Nerón? No, yo no fui, fueron los cristianos, fueron ellos que hicieron el incendio. De ahí fue la muerte tanto de Pedro
como de Pablo, porque Pedro y Pablo fueron ejecutados ¿en dónde? En Roma. Ellos, acuérdense, Pablo pidió ver al César y por eso fue promovido porque era ciudadano romano. Y a Pablo y Pedro lo llevaron allí. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar el martirio al igual que los primeros apóstoles, ¿verdad? Sin embargo, a los cristianos, por haber sido culpables del incendio, esto fue lo que ocasionó. ¿Cuándo y cómo murieron el apóstol Pablo? Fue el apóstol, Pedro murió entre el 64 y el 67. Estoy dando fechas aproximadas. ¿Y cómo fue que Pedro fue muerto? Crucificado, pero ¿de la dónde? ¿Y dónde fue muerto entonces Pedro? ¿Y qué ellos dicen quién es el primer papa? ¿Quién dice Roma que es el primer papa? Pedro, pero ellos no le dieron, San Pedro, pero ellos no le dieron muerte a Pedro. Por eso, estamos hablando de que no tiene sentido. Si ellos consideran a Pedro el primer papa, ¿por qué lo mataron? No tiene sentido la historia. Es que es increíble. Y fue crucificado en la cabeza. Por eso, ya después de tantos años, es que la Basílica de San Pedro, donde se erigió el Vaticano, ellos descubrieron que ahí estaba la tumba y por eso erigieron allí el Vaticano, porque lo consideraron como el primer papa, pero eso fue años después. Entonces vemos que Nerón Pedro fue martirizado por la persecución de Nerón. Y también vemos también que el apóstol Pablo igual. El apóstol Pablo y Pedro fueron muertos por este emperador romano Nerón. Incluso no sé si podemos en este momento mostrar el video, porque es el momento de la tumba, que es donde estuvimos allá. De la tumba, no, de la cárcel, que dura 6 minutos. ¿Seguro? Porque es el momento ahora, digo yo. Si tienen el video, Kevin, por 6 minutos, dale, para que ellos sepan dónde fue que murieron. Bendiciones, les saluda la pastora Mónica Jaques. Estamos aquí desde Roma y quiero presentarles aquí la cárcel de Mamertunium, donde estuvo preso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Y ustedes saben que en el año 64, cuando Nerón estaba como emperador acá, en el año 64 se desató un incendio en el circo donde se hacían corredores de caballo y obviamente la gente supo que había sido el emperador Nerón. Y obviamente Nerón se lavó las manos diciendo que eso había sido culpa de los cristianos. Ya el apóstol Pablo estaba acá preso. Entonces le dieron una sentencia de muerte en el año 67, cuando Nerón todavía estaba, y obviamente por ser ciudadano romano, entonces ellos le dieron la oportunidad de ser decapitado. No otras muertes como se le daba anteriormente de crucifixión, como fue también el caso del apóstol Pedro acá. El apóstol Pedro dijo que no podía ser crucificado como el maestro, por lo cual entonces ustedes saben que él quiso que lo crucificaran de cabeza para abajo. Entonces, nuestros hermanos estuvieron aquí presos por el evangelio, por causa del evangelio, por causa de servirle al Señor. Qué privilegio que podemos hoy estar aquí presentándoles a ustedes que esto es real, lo que pasó aquí es real. Para muchos puede ser historia, pero sí fue una historia que todavía toca nuestro corazón y estremece nuestras entrañas, porque ellos estuvieron presos por causa del evangelio, por causa de ser perseguidos, por decirle sí al Señor, porque ellos prefirieron la vida entregada al Señor, llevar su cruz cada día y decirle sí al Señor, y que no importando lo que las autoridades quisieran hacer con ellos, ellos sabían que a ellos les esperaba un camino eterno, una vida eterna con el Señor. Ellos habían caminado con el Señor. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor y ese encuentro fue tan impactante que él prefirió estar encarcelado, y muchas de sus epístolas las escribió en la cárcel desde aquí a Roma, porque él pidió que él se presentara delante de la máxima autoridad de Roma, porque él decía que él tenía que llegar a Roma porque Dios lo usó aquí se predicó el evangelio. El apóstol Pablo, Dios lo usó grandemente para que verdaderamente se predicara la obra completamente del Señor. Bendiciones, ahora nos encontramos en la parte inferior. Esto es increíble cómo la cárcel va bajando, y aquí ustedes pueden ver este lugar donde fue
donde estuvieron el apóstol Pedro y Pablo prisioneros. Si ustedes pueden notar, es un lugar, aquí está bien frío, obviamente está bien oscuro. Ustedes pueden observar la lámpara que usaban en ese tiempo y pueden ver que la estructura totalmente está hecha de piedras. Increíble, porque miren, ahí hay un hueco. Entonces quiere decir que por ahí es que bajaban a los presos, porque todo esto era de piedra. Ahora vemos unas escaleras que están en el lado de allá, pero son escaleras para que los turistas puedan pasar. Pero quiere decir que por ahí tiraban totalmente a los presos, y vemos que no hay sol, no hay nada, esto es oscuro y totalmente frío en este lugar. Así que esto era más que una tortura, aparte de que me imagino sin comida, sin nada en este lugar. Aquí estaban ellos por la causa del Evangelio, por seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia vida? Ellos estuvieron aquí sin nadie, pero sabiendo que había una oportunidad, que esta vida se puede desvanecer, que en esta vida podemos padecer, pero que tenemos una mejor vida con Cristo Jesús. Aquí estuvieron, y de verdad que se siente como algo muy triste, pero también a la vez muy victorioso, porque para los que estamos en Cristo, la muerte es victoria en Cristo Jesús. Pero ver esto también es triste, porque estuvieron acá, e incluso el apóstol Pablo escribió sus cartas acá en esta oscuridad, y sin embargo las escribió con tal vez una lamparita ahí de gas o lo que sea, pero nos dejó 13 epístolas, de las cuales nosotros leemos y nos cambia nuestra vida a través del Espíritu Santo. Quiere decir que no importa el lugar donde estemos, si queremos hacer la voluntad, lo vamos a hacer. Si queremos agradar a Dios, lo vamos a hacer. Ahora lo podemos ver como un museo, un lugar donde la gente viene, pero en ese tiempo pasaron cosas muy, muy increíbles, pasaron cosas muy, muy horribles. La persecución a los cristianos fue una persecución, y fue un tiempo muy sangriento para nuestros hermanos los cristianos. Que el Señor los bendiga. De verdad que nosotros somos privilegiados. Servirle a Cristo es un honor, es un privilegio. A veces nosotros nos quejamos porque de verdad estamos muy cómodos llevando el evangelio de la casa, al trabajo, a la iglesia, y muchas personas se quejan por servirle a Dios. Muchas personas se quejan porque tiene una función en la iglesia. Muchas personas se quejan porque quizás van a dos servicios, a veces los servicios se alargan. Por acá el apóstol Pablo tuvo años condenado a muerte, sentado. Mira, la cabecera era una piedra. No había forma acá donde ellos iban a tener ningún tipo de sol de día. Todo esto está sellado. Todo esto está sellado. Incluso si una puerta, se ve que esa puerta fue hecha para los turistas, por emergencia, todas estas cosas así. Pero como dice la pastora, todo eso ellos entraban por ahí. Por eso yo lo animo a ustedes, que sigan perseverando en la fe, que no se desanimen por nada en este mundo. Aunque en el presente estemos pasando por algunas aflicciones, aunque nuestro cuerpo a veces se sienta quebrantado, ten fe. Di a tu corazón, ten fe, mi corazón, a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios. Aquí en este lugar, ¿sabes qué? Aquí lo visitó. El mismo Dios visitó al apóstol Pablo, visitó al apóstol Pedro. Aquí estaban los dos. El apóstol Pablo, cuando tú vayas allá, estaban aquí, en la cárcel, y el apóstol Pedro, aquí. Bendiciones, les saluda la pastora Gloria a Dios. Que estamos aquí desde... Increíble, ¿verdad que sí? Para nosotros estar ahí de verdad fue, bueno, aparte de lo que vivimos ahí, como yo les decía, se sentía algo tan frío, tan friolento, o sea, algo increíble, que uno decía, bueno, ellos estuvieron acá, pero más sin embargo fueron unos tremendos. Ellos estuvieron encarcelados, pero no dejaron de hacer la obra de Dios. Y nosotros, por cualquier cosita, no puedo. Ellos escribieron ahí, más que todo Pablo escribió sus epístolas sin luz, y que hablamos de que tenía problema con los ojos, ¿cómo lo hizo? ¿Verdad que sí? Porque es que cuando hay pasión por las cosas del reino, no hay nada que nos pueda parar. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces vemos acá
que incluso ellos creyendo, porque ellos comenzaron a creer en los apóstoles, fue años después, porque por eso lo estructural es lo que pasó. Pero entonces miremos acá un poquito. Acuerde que Nerón fue el primero, o sea, de la persecución, pero después de Nerón vinieron, ¿verdad que sí? El gobierno de Vespasiano. El gobierno de Vespasiano fue la construcción si lo podemos poner en la lámina número 12, del Coliseo. Ustedes saben también la historia, nosotros estuvimos en el Coliseo, fuimos hasta el sótano del Coliseo. Es una cosa increíble cómo esta gente hacía las estructuras del Coliseo. Entonces, esto fue bajo el gobierno de Vespasiano, ¿verdad que sí? Que comenzó en el régimen, su régimen fue desde el 69, ya podemos poner la lámina, la otra que estábamos, fue del 69 al 79. En el año 70, ¿verdad? O 72 a su muerte, dice, en el 79 estaba terminada el tercer piso del Coliseo, ¿verdad que sí? Pero él tenía un hijo que se llamaba Tito, y Tito terminó la construcción en el año 80. O sea, en el 79 muere Vespasiano, pero deja a su hijo Tito encargado y él el general Tito termina la construcción de este Coliseo en el año 80. Obviamente sufrió muchos cambios el Coliseo, incluso la construcción de este Coliseo. ¿Qué se hacían en este Coliseo? Se hacían guerras de gladiadores, se mandaban a traer animales desde África, y ellos mismos nos contaron que animales desde África, incluso mandaban a traer muchísimos elefantes, tanto que los elefantes en ese tiempo fueron, digamos, un tipo de extinción, porque ya no había de tantos elefantes que traían para tener cosas ahí, guerras entre gladiadores, entre mujeres y también para los cristianos. Los llevaban allí al Coliseo. Incluso los animales, los leones no salían de una jaula, y eso lo vimos allá. La gente pensaba que ellos estaban en una jaula y que los leones salían en una jaula y ¡pran! Ellos tenían los animales en el último piso, y los animales tenían un tipo de ascensor en diferentes lugares. Así que cuando estaban allí la gente, mujeres, niños, familias, que estaban ahí, porque eso era un espectáculo para los romanos verse comer a las personas, ¿verdad que sí? Ellos tenían ascensores en diferentes partes del Coliseo. Así que usted no sabía dónde salían los leones. Esos ascensores están ahí, no eran jaulas, eran ascensores que podían salir por allí o por acá, y esos animales salían furiosos a comerse a la gente. Y más que todo era la persecución. Entonces volvemos, y yo le repito esta pregunta para que tener en conciencia: ¿vemos algo de Cristo todavía en Roma? Bueno, nada, absolutamente vemos nada. Entonces ese era el objetivo principal del Coliseo, era satisfacer el entusiasmo del público por los juegos, por los espectáculos, gladiadores romanos. Incluso dice acá que cuando todavía el papá de Tito vivía, ¿se acuerdan el emperador que yo le dije? Vespasiano mandó a Tito, por orden de su papá, y Tito fueron y destruyeron el templo en Jerusalén. ¿Cuándo fue la fecha de que el templo de Jerusalén fue destruido? En el año 70, donde vivía Vespasiano, pero su hijo era un guerrero, por eso se le llamaba el general Tito, porque Tito dijo: sí, yo voy, papá. Se metieron, ya estaban, obviamente su dominio estaba en Jerusalén, pero ahora les querían, como el mismo Satanás obrando en ellos, querían destruir el templo. Y en el año 70 se destruye el templo de Jerusalén, ¿verdad que sí? Y también parte de los tesoros, esto me causó una tristeza, parte de los tesoros que sacaron del templo del Señor, este botín fue obtenido durante Jerusalén y también fue llevado como moneda o como cambio para la construcción del Coliseo. Recuerden, en el año 70 se destruye el templo de Jerusalén y en el año 80 es que es terminado el Coliseo. ¿Vemos las fechas?
O sea que relacionadas con el mismo botín de Jerusalén y del templo de nuestro Señor, hicieron esta barbaridad. Se robaron obviamente el botín, se robaron eso. ¿Qué es lo que hoy vemos en Jerusalén? ¿Qué es lo que quedó solamente del templo? Una pared que se le llama el muro de los lamentos, es lo único que quedó en Jerusalén, pero eso fue Roma que destruyó el templo del Señor. Wow, señores. Entonces vemos acá, emperador Vespasiano, vemos las fechas, Coliseo, construcción, Tito, ¿verdad? Hijo de Vespasiano, destruye la ciudad. Entonces también miremos acá un poquito. Ahora, ¿cómo es que entra? ¿Verdad que sí? El obispado en la iglesia, eso obviamente lo entendemos, que Ignacio era el obispo de la iglesia de Antioquía. Escuche bien. Ignacio era discípulo de Juan el Amado. Escuche bien. Fue enseñado completamente por el Juan el Amado y varios de ellos que le enseñaron la buena doctrina. ¿Sí se acuerdan cuándo fue o en qué ciudad fue que se le llamó por primera vez cristianos, a los cristianos? En la misma Antioquía. Esto es historia, esto es muy bueno para que lo sepan. En Antioquía. Y aquí en Antioquía, los discípulos dejaron a Ignacio, siendo discípulo de Juan el Amado, lo dejan como obispo, como pastor, porque el obispado es pastorado, lo dejan en Antioquía, enseñado bien. Recuérdese que más o menos el apóstol Juan, ¿dónde fue que fue muerto? Se lo llevaron para la isla de Pasmos, ¿verdad que sí? Totalmente allá muere, más o menos entre el 98 y 99, fechas próximas después de Cristo. Pero bien claro lo dice que increíble, después de haber sido enseñado por los apóstoles, Ignacio se vuelve un hereje. Ignacio se vuelve un hereje. En las herejías de Ignacio de Antioquía abordó fueron principalmente lo que es el gnosticismo y el docetismo. Le voy a decir rápidamente qué significa más o menos estas dos cosas. Esta herejía separó del Cristo divino de Jesús humano y enseñó que el Cristo divino vino sobre Jesús humano en su bautismo y que partió, el Cristo divino que partió antes de la muerte. O sea que lo que él está hablando, que de alguna manera dice, el problema del diosestismo es que niega las verdades fundamentales del evangelio, es decir, la muerte y resurrección de Cristo. Si Jesús no tenía un cuerpo real, entonces no murió realmente. El diosentismo enseña que el sufrimiento en la cruz fue una ilusión, pero no fue algo verdaderamente real. Y eso lo enseñó don Ignacio, que fue enseñado ¿por quién? ¿Por cuál Juan? El ama porque Juan Bautista ya de rato se ha muerto. ¿Sí, señor? No le enseñó, fue enseñado por él, pero aquí es donde empiezan las herejías y las sectas. ¿Verdad que sí? Que empiezan con algo verdadero, pero se levantó por allá fulano y dice, ya tal cosa, y todo el mundo sí, y ya lo adoptan. Por eso es que nacen las sectas, por eso es que nacen las religiones a través de esto. Entonces, dice aquí, obviamente, que incluso él, don Ignacio, ¿verdad? Fue, ¿por qué? Porque usted dice, la iglesia católica dice, ellos dicen que son católicos, no, romanos y apostólicos. ¿De dónde salió la palabra? Yo sé que la palabra católico significa universal, pero ¿quién la puso o quién la impuso? Nada más ni nada menos que don Ignacio, el de la tienda. ¿Verdad? El que vende la mazamorra. Don Ignacio de Antioquía, como se volvió un hereje, y habló y dijo, no, vamos a usar, en vez de hablar de cristianismo, hablemos de una iglesia católica, que sea una iglesia ¿qué? Universal. Él quería absolutamente universal y obviamente con sus problemas, porque él dejó muchos escritos. Se existen los escritos de don Ignacio de Antioquía y todo lo que él habla es herejía. Se desvió completamente del camino. Eso fue más o menos después de que los apóstoles murieron. Ahí vino la grande más herejía. Como yo no había una sana doctrina, y es por eso la necesidad de la sana doctrina.
La necesidad de enseñarle a nuestros hijos en nuestras casas. Es por eso, porque siempre se están levantando falsas filosofías y enseñanzas. Pero ¿cómo nosotros vamos entonces si en la casa no le enseñamos, si en la iglesia no lo traemos al discipulado? Si usted y yo no nos discipulamos, viene cualquiera por allá con un youtuber y usted le cree toda la barbaridad que está haciendo. Sí, ay, sí, es verdad, pero porque no hay un fundamento. Cuando los apóstoles tuvieron todavía la sana doctrina, hasta apenas murieron, comenzaron a desviarse a todo el mundo, como quien dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿verdad que sí? Entonces, Ignacio de Antioquía fue el primero en usar la frase iglesia católica, o sea, la iglesia universal, que por escrito todavía está en uso hasta ahora. Desde que los apóstoles estaban vivos, como le dije, la enseñanza de Jesús estaba totalmente incorrupta. Entonces, vemos acá que dice, después viene el emperador Trajano. Qué increíble, porque este emperador Trajano era romano y ahora nada menos ni nada más, sino que manda a matar, ¿a quién? A don Ignacio. ¿Y dónde lo mata? En el Coliseo. ¿Ve? Porque obviamente ya lo manda. Vuelvo y le digo, de cristiano no hay nada, porque don Ignacio, aunque era un hereje, tampoco tenían por qué haberlo matado ahí. Estamos hablando porque hablaba Cristo, pero aunque era de una manera totalmente errónea y falsa, pero cogieron y lo llevaron y fue comido y devorado por los leones. ¿Y quién hizo eso? Sí, Roma. ¿Y qué año estamos hablando ahí? No, 110, ya pasamos a otra época, otra década. ¿Hay algo de cristianismo ahí? El emperador, entonces ya brinquemos un poquito para entender. Ahora, ¿qué pasó durante estos 280 más o menos años? Estamos hablando del 110, ¿verdad que sí? Al 320. ¿Qué pasó ahí? Ellos siguieron con sus religiones, siguieron persiguiendo a los cristianos, siguieron con la cuestión. Ahora, cuando se llega al tiempo de los 300 años, 325, viene Roma en una decadencia. Comienza a descomponerse el imperio romano. Ya no tienen la fuerza que antes tenían y el dominio que se había extendido por Turquía y diferentes lugares de Asia, ya habían perdido fuerza. Y ahí es donde entra el emperador Constantino, más o menos él empieza en el 306 al 337, pero en el 325 él dice que tuvo una visión. Dice, recuérdese que el imperio romano estaba en ¿qué? Entonces él dice que tuvo una visión, iba a ir a una guerra, pero que vio que se le apareció una cruz en el cielo y que en esa cruz habían unas letras que le decían que por esa cruz iba a vencer. Y él despertó y dijo, ay, ese es Jesús, el que me está hablando, yo voy a vencer, no más persecución a los cristianos, ya no más. Pero si él verdaderamente se hubiera convertido al cristianismo, no hubiera tenido la mezcla que tiene. Hubiera dejado todo el mitraísmo, hubiera trabajado todas sus religiones, hubiera dejado toda la idolatría, hubiera dejado. Pero ¿qué fue lo que hizo? Como estaban perdiendo fuerza, ¿qué hizo él? ¡Ay, tuvo una visión! Ahora no hay problema. No persecución a los cristianos. Lo que vamos a hacer es que, ¿usted de dónde viene? No, yo vengo de Grecia. Estoy parafraseando. Yo vengo de Grecia. ¿En qué usted cree? Yo creo en Diana de los Efesios. Listo, venga para acá. La adoptamos porque ya todo el mundo tiene, como quien dice, libre de expresión y de religión. Pero aquí está, la que yo le estoy hablando, y asumió lo que habló don Ignacio, el catolicismo. Venga, todo el mundo es aceptado, pero ¿era para qué? Para ganar fuerza de todos los territorios, porque Roma estaba decayendo, el imperio romano, y por eso este emperador Constantino hizo una mezcla. ¿Qué mezcló él? Primero el paganismo, porque eran paganos, tenían otras religiones, y lo adoptó y lo mezcló ¿con qué? Con el cristianismo, ¿verdad que sí? Entonces vemos acá que esto fue en el 325, pero durante 200 y pico de años vemos que no hay ninguna vislumbre de ningún, digámoslo así, cristianismo, absolutamente nada. Entonces promovió esto, el imperio romano en decadencia.
En el mismo sitio el emperador Constantino 300 años después construyó la primera basílica. Él fue que construyó. Dijo, ¿dónde fue enterrado? Óyeme, porque ya para ganarse terreno. ¿Dónde fue que fue enterrado Pedro? Aquí en esta montañita. Allí voy a erigir una basílica. Y voy a hacer la basílica de San Pedro, que ahora es el ¿qué? Vaticano. ¿Ve? Pero eso fue cuando en el 300 ¿qué? No, eso fue después, desde tantos años después de que el apóstol Pedro murió, y ahora viene y erige una ¿qué? Una basílica que se llama la Basílica de San Pedro. Entonces vemos acá que vemos después el primer papa. ¿Cuándo aparece el papado? Aparece con un señor llamado Silvestre, el primer papa oficial de allí y obispo romano, porque Silvestre era romano y no judío, y lo establecen como obispo allí. Anteriormente, según la historia, habían otros obispados romanos, pero esto era según su religión, el mitraísmo y otras cosas. Pero lo que pasa es que Silvestre, como estaba en ese tiempo, ¿verdad que sí? Como obispo romano de su religión, fue el primero que entonces, como vio la falsa conversión de Constantino. ¿Le está gustando la historia? A mí me encanta la historia. A mí deme un libro de historia y me lo como entero. Pero es que si usted no llega a entender esto, ¿cómo le va a explicar a nuestros hermanos que pronto usted tiene familia y no para pelear ni contender, es para que usted tenga conocimiento de lo que de dónde salió? Usted nada más habla de, no se pueden adorar imágenes. Nada más la gente sabe hasta ahí. ¿Y dónde surgió? ¿Cómo fueron las cosas? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, don Silvestre, el primer papa, o sea, ya habían otros papas, pero se consideró el primer papa. ¿Sabe por qué? Porque supuestamente, como una conversión de Constantino, ¿verdad que sí? Un emperador romano al cristianismo, pero sabemos que eso es mentira, ¿verdad? Entonces lo bautizó. Por eso se le llama el primer papa, porque quien bautizó a Constantino, ¿quién fue? Don Silvestre Stallone. Ya le metí ahí, hasta el cine le metí. Don Silvestre bautizó a Constantino, entonces dijo, no, ya es mi primer papa, y comenzaron a hacer un imperio romano basándose en religión, mezclando religión y política. Totalmente religión y política. ¿Usted por qué cree que eso es un régimen que hay? Hablando como el pastor estaba hablando un poquito de la Santa Inquisición. Yo dije, oye, son tan terribles que le llaman santa. Pero la Santa Inquisición empezó en el año 1181, más o menos terminó en el 1820 al 34. ¿Y por quién fue promulgada la Santa Inquisición? Por un papa llamado Luciano III, que promulgó el Aboledén, que es la ordenanza que se establecieron los tribunales episcopales, dice, para que se ocuparan de la herejía. Pero no, ellos no perseguían a los herejes nada más. ¿Para quiénes ellos eran herejes? Para los cristianos, los que no adoptaban la religión católica, para ellos eran los herejes. Y empezó lo que es la Santa Inquisición. Usted sabe la historia. Váyase y consulte qué eran lo que le hacían a los cristianos en la Santa Inquisición. Los quemaban vivos, los ponían como antorchas, los despellejaban, les sacaban los dientes. A los varones tenían cierta clase de especialidad para bregar con su miembro viril. Un montón de cosas horribles que se hacía, y le llamaron ¿qué? Y fue promovida ¿por quién? Por Roma en todo esto. ¿Dónde está Cristo aquí? Cero Cristo, aquí Cristo no está en nada. Todo fue ¿qué? Completamente conveniencia. Porque usted cree que en cada lugar, ellos tienen el control tanto que en cada sitio, en cada ciudad tienen una iglesia católica, porque no pueden poner más. Una iglesia, y cada una de ellas, tanto fue lo que Constantino hizo, que cada una de ellas o cada pueblo tiene su ¿qué? Su patrón y su virgen. ¿Sí o no?
cada una, ¿verdad que sí? ¿Y de dónde nació? Es que lo de las vírgenes, para que usted entienda, nació hace mucho tiempo. Eso fue adoptado desde Siria. Jeremías 44, del 8 al 9, ahí está la carátula, lo habla de la reina del cielo. ¿Cómo se adoraba a la reina del cielo? ¿Cómo se le hablaba a la reina del cielo? En realidad es el culto a Isis, una religión madre de la diosa egipcia observada por el cristianismo. Este título de la reina del cielo se le atribuye a Astarte, diosa de Babilonia, de Asiria. También es llamada Astaró por otros grupos y se creía que ella era la esposa del falso dios Baal. Entonces, en realidad no hay ninguna reina del cielo. ¿Quién es el rey del cielo? Jesucristo. Nunca la Biblia nos habla de una reina. Nunca nos habla de que hay una mujer que está reinando. Eso lo puso la Iglesia Católica adoptando lo de los demás pueblos para que todavía su régimen perseverara. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos saben que eso es así? Entonces, por eso vemos acá en todas estas vírgenes, aquí está la otra. Empezó todo desde Nimrod, que yo les he contado la historia, ¿verdad? Haciéndome enojar, Jeremías le da la profecía a los judíos: con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte os caberéis, no seáis de maldición por el oprobio de las naciones de la tierra. Y en otra versión nos habla de la reina del cielo. Entonces, miramos acá, Nimrod llamado por su madre Tamuz, dios del cielo. Usted sabe, todo empezó desde ahí con cuando se hizo la torre de Babel. Cuando el pueblo de Babilonia se dispersó por varias regiones de la tierra, llevaron consigo el culto de la madre al hijo. Siempre hubo eso, el culto de la madre al hijo, que representaba a la esposa de Babal y el hijo. Y eso fue llevado por todos los pueblos. Por eso siempre se adopta, ahí está la hechicera Semiramis en sus brazos con un hijo Tamuz. Y esto fue desde el tiempo. ¿Qué es lo que se nos representa ahora en esta religión como la máxima autoridad? ¿Qué se presenta para ellos? No, el Papa sí máxima autoridad, pero hablando de imágenes. La Virgen, ¿con quién? ¿Y de dónde salió eso si no fue desde hace mucho tiempo? Y la han cristianizado y la han puesto como quien dice que es la madre de Dios. Ella no es la madre de Dios, porque Dios existió desde siempre. Ella es la madre de Jesús como hombre aquí en la tierra. La respetamos, tenemos que hacer como María. María tuvo que ser un ser muy especial para que Dios la visitara y que en su vientre cargara al Salvador del mundo, pero no la veneramos. La respetamos, tenemos que ser como ella, hablamos bien de ella. Me gusta la manera de María, una mujer esforzada, valiente, que llegó hasta la cruz, no abandonó a su hijo. Hay que ser como ella, pero venerarla, la Biblia no me habla de venerarla. Y ahí comienza el engaño de Satanás para el mundo, adorar a María con su hijo. Y lo vemos en todos los lugares. Si me pasan el PowerPoint, vemos a diferentes deidades con la madre, ¿verdad que sí? La madre y el hijo. Aquí por eso es que Semiramis y Tamuz en distintos países con nombres diferentes. Aquí vemos en Babilonia Semiramis, en Egipto Isis, en China es Chingumu, ¿verdad? En otros países Roma Fortuna, India Devaki, Grecia Irene, pero todas tienen un bebé y adjudican a María. ¿Quién podría tomar ese lugar en la gran madre del paganismo si no es María y supuestamente Jesús? Después de la muerte de Semiramis, ella se convierte en paloma. Es por eso que el Vaticano suelta una paloma cuando sale el Papa a dar su sermón. ¿Usted ha visto que sale una paloma y dice: ¡ay, tan linda la paz, el Espíritu Santo! ¿De dónde salió esto? Si no es Semiramis, que obviamente según la historia o lo que ellos cuentan, es que Semiramis se convirtió en una paloma. Entonces por eso sueltan una paloma. Pero vuelvo y te digo, ellos cuentan la historia, ellos saben toda la historia. Y le digo: oye, ellos nos cuentan todo esto y no se dan cuenta en qué están. Porque vuelvo y le digo, usted entra allá ¿cómo se llama lo que yo? Sí, al Vaticano, al lugar donde ellos nos muestran. Como se lo digo, yo no le dije al pastor: yo no voy a mostrar eso porque no le voy a hacer propaganda. O sea, puras estatuas desnudas de hombres, porque no hay casi de mujeres, puros hombres. Señor,
Sí, dice, todos son desnudos porque no hay ninguno tapado. Me decía mi hijo, ¿aquí no hay ninguno tapado? No, no hay nadie tapado. Entonces le preguntó una pregunta, ¿por qué todas las estatuas? Mi hijo le preguntó como periodista, le dice, ¿y por qué aquí las estatuas todas están peladas? Digo, desnudas. Le dice, porque es que nuestros historiadores o los que hacían las esculturas, ¿verdad que sí? Los escultores, ellos amaban mucho el cuerpo y esto es, el cuerpo es arte. Hay que mostrarlo todo de la cabeza a los pies. Arte y es puro. Y yo, pura degradación, que es lo que hay aquí. De verdad, pura degradación. Y no, yo ya estaba cansada de ver tanta gente desnuda. Yo decía, pero Dios mío, ¿cuánto voy? Yo vivirá, gracias a Dios, por la ropa. Pero era increíble y sobre todo lo que se ve, la pedofilia, niños, los ángeles, los niños los han puesto como angelitos, con alitas y todos desnuditos. Desnudos, no hay nada. Yo decía, de verdad que esto es pura religión, aparte es pura, digámoslo así, historiadores, cosas, pero de Jesucristo, absolutamente nada. Y es por eso que en nuestros países hay diferentes vírgenes. Por ejemplo, en Colombia hay muchas, pero la que más se habla es la de Chiquinquirá. En Venezuela, la señora del Coromoto. En México, la Virgen Guadalupe. En Santo Domingo está la Altagracia. En El Salvador está Nuestra Señora de la Paz. Y así sucesivamente en cada país. Hay muchas, pero ¿de dónde salió eso? Por la madre de la patria y el patrón. Aparte también le tienen a tantas cosas, pero ¿de dónde salió eso? Porque eso salió de allí, de Constantino, que quiso traer esa mezcla del paganismo y mezclarla con el cristianismo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Entonces, miremos acá, ¿no? Porque yo ya casi ya termino acá. Dice, obviamente, recuérdese que uno de los apóstoles tuvo que enfrentarse con esta muchacha, o digámoslo así, o santo, o como ellos le hablaban de Diana de los Efesios. Pero era un negocio. Diana era diosa principal de Éfeso, llamada Artemisa entre los griegos, aunque se caracterizaba con diferentes, la diosa de la fertilidad de Asia Menor. Entonces vemos aquí que, mirando un poquito del mitraísmo, volviendo a la religión romana que se practicaba, que ellos practicaban, el mitraísmo también, estamos hablando del mitraísmo, volvamos eso, el mitraísmo, estamos hablando de la religión de ellos desde siempre. ¿Sabe que ellos hablan que ellos tenían 7 sacramentos? Tenían 7 sacramentos, haciendo similitud el mitraísmo y el catolicismo. O sea, eso, la religión de ellos la tenían, pero la mezclaron. ¿Cuántas mezclas hubieron ahí? Ellos traían el mitraísmo, de todo. Aparte del mitraísmo, entonces cogemos cosas del cristianismo. Pero el cristianismo también cogemos cosas de Grecia, porque allá en Roma, casi la mayoría son esculturas griegas. Ellos amaron la cultura griega. Los templos, por ejemplo, en el caso del Panteón, que era un templo pagano, donde hay gente enterrada allí que todavía lo veneran, que ahora dicen que es una iglesia, porque ellos dicen que todas las iglesias anteriormente, templos paganos que hay en Roma, oiga lo que ellos dicen, todos estos templos paganos de Roma, después de Constantino, se consideraron templos para Dios, pero nunca quitaron. ¿Qué pagano tú me estás hablando si nunca quitaste nada? Simplemente son museos y gente allí, todo ese montón de estatuas que hay allí. No me diga que ellos eran paganos, pero allí se nota mucho la cultura griega se metió en Roma. Es increíble por todos los lados. Entonces vemos ahí que realmente con esta enseñanza Dios no creo que nos ha abierto los ojos. De verdad que yo con ese viaje, y también tenemos otra parte de que hablar cuando estuvimos en la parte donde fue el campo de concentración de los judíos. Estuvimos ahí, tenemos un video que creo que Señor, y aprobado por Roma cuando en el tiempo de Hitler. Fue un momento muy duro cuando estuvimos ahí. Mi hijo no quería ir, pero después decidió ir. Y fue horrible visitar el campo de concentración, que después les tengo un video acerca de eso. Incluso en parte del video me quebranto porque no pude grabarlo más.
Decía, Dios mío, qué atrocidades se han visto durante este tiempo. Y todo el mundo proclamando una religión. Matan por la religión, persiguen por la religión. Si somos verdaderos, a nadie se le obliga a nada. ¿Sí o no? Si usted está llevando una verdad, ¿por qué le obligan a la gente? Usted no obliga a nadie. Si usted, la verdad por sí sola se hace verdad. Y nadie impone, nadie obliga. La gente, el mismo Espíritu Santo es que convence a la gente. Pero nadie obliga a nada. Eso se ve también en las iglesias cristianas. Un régimen. Quita, pone, pantalón, mujer. Eso es un régimen, por favor. Dios es espíritu y Él vino a visitarnos, a romper las cadenas del infierno. No a quita y pone. Pelo corto, pelo largo, pintado o sin pintar, con corbata o sin corbata, manga larga o manga corta. ¿Usted cree que Dios está poniendo atención a eso? La sangre de Cristo tiene tanto poder y es tan santo Dios para Él perder su tiempo en cosas tan vanas como esa. Pero la iglesia y gente, pastores y gente utilizan el púlpito para degradar a otros, para juzgar a otros, para establecer sus verdades. No, yo no tengo que establecer mi verdad. La verdad está establecida en la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos, solamente nosotros tenemos que, tenemos que exponer la palabra y Dios se encarga de lo demás. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En todo esto, mi amado, espero que se le haya quedado algo de todas las fechas. Tómele una foto si quiere a la pantalla, pero no se le olvide que cuando ellos dicen que el primer papa fue Pedro, ¿usted qué les va a decir? ¿Qué le va a decir? No, el primer papa fue Pedro. ¿A quién yo le voy a preguntar? A ver, yo quiero a alguien que me convenza con la clase que yo le dije. A ver, que si a usted le dicen el primer papa fue Pedro, ¿usted qué le va a decir? Pero la iglesia, el Vaticano está allí donde está Pedro. 325, exactamente, no tuvo nada que ver con Pedro. Muy bien. Entonces, pastor, para que usted termine allí. No, yo ya terminé mi clase. Terminamos acá. Lo más importante es que usted haya entendido todo lo que se le habló. El tiempo que estuvimos allá en Roma, no fue, mejor dicho, fue un tiempo de estudio, porque donde quiera que vamos siempre vamos con un propósito. Nosotros no viajamos porque por viajar. Algo tenemos que sacar de allí, y sobre todo para ustedes, siempre pensando en el pueblo de Dios. ¿Qué podemos enseñarle? Siempre que podemos traerle, siempre pensando en el pueblo de Dios y no quedarnos nada para nosotros, porque podemos quedarnos con mucha conmigo. No, si estamos aquí, estamos pisando aquí, vamos a enseñarle al pueblo de Dios. Vamos a enseñarle a nuestros hijos lo que hemos vivido, lo que hemos visto y lo que hemos aprendido. ¿Ok? Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchísimas gracias por estar aquí. A las personas que nos están viendo, espero que hayan recibido y que cualquier venda se haya quitado, cualquier sordera espiritual haya quitado, y que le demos gracias al Señor en el lugar donde estamos. Y que Dios tan bueno que nos rescató de donde nosotros estábamos, de una mentira, de una falsedad, pero que ahora estamos en la verdad. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Pastor. Amén. Un aplauso bien grande a Rey de Reyes y Señor y señores. Creo que la enseñanza fue bien específica. Como Pilato le dijo a Jesús que qué es la verdad, después que tiene una conversación con él, y aún así lo llevan crucificados. En esta mañana, yo sé que muchas personas están viendo en las naciones. Vamos a hacer una oración de fe. Si tú quieres hoy reconciliarte con Jesucristo y aceptarlo a Él como tu Señor Salvador, hoy es un día preciso. Él fue el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y es el único que intercede por nosotros a la diestra del Padre. No es un mediador, no es un pastor, ni una virgen, ni un santo que intercede por ti. Solamente Jesucristo. De tal manera que Él dejó públicamente y plasmado en las Escrituras que Él no iba a mandar a cualquier persona de allá arriba, iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Nosotros lo que somos son embajadores para llevar esta bendita verdad, pero no somos los que convencemos a nadie para que venga Cristo. Quien te convence a ti es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, aquellos que nos están viendo en las naciones, que son muchos en este momento, te invito que abra tu corazón.
como explicamos al principio, no estamos aquí para juzgarte, señalarte. No, nuestros hermanos o nuestros amigos de la religión católica tampoco estamos aquí para rechazarlo. Al contrario, toda esta gente son lindas, hermosas, pero hay una cosa de yo ser una persona buena. Pues yo ser bueno no entraré al reino de los cielos. La Biblia me enseña a mí que no es por obra que yo voy a entrar, que yo soy salvo, sino por gracia, por amor y la misericordia del Padre y de sus santos. Por eso, ser generoso es muy bueno, porque eso es parte de la siembra y la cosecha. Pero la Biblia dice, ¿qué hace el hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? Entonces, todo tu esfuerzo que tú has hecho, imagínate que fuimos condenados después de la caída del hombre. Y el mismo pueblo de Dios, los mismos judíos también son condenados. Son condenados, los mismos pueblos de Dios fueron condenados. Si no aceptan a Jesús, no van a ser salvos. Y ese es el problema, que nosotros se nos ha enseñado a seguir religiones, fanatismo, tradiciones, de la repetición, incluso hasta los rezos. Por eso Dios dejó establecido el Padre Nuestro, porque Dios es un Dios personal, que escucha, que ve y a su tiempo da su respuesta. Por eso en esta mañana, todo lo que está aquí, sabemos que tenemos un familiar que recibe, o no es que recibe, cree en Dios a su manera. Pero yo te invito, mes de marzo, un mes de levantar el altar en tu casa para estudiar la palabra. Nosotros le podemos mandar los materiales para que te lo imprima en su casa o lo baje en su celular o en su plataforma, para que estudien en la mesa o en la sala como familia, para que así esa bendita verdad pueda ser vida en su interior, para cuando nuestros jóvenes estén en las calles y el mundo lo ofrezca, obviamente toda esa perdición, ellos pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso en estos tiempos, como nuestra juventud va a haber un cambio para la futura generación, si tú y yo no empezamos en la casa a enseñar la palabra de Dios. No en la iglesia. En la iglesia es un complemento, como dice en Salmo 133. Mirad qué hermoso y eso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Pero en la casa, en el apocentro, es donde tú tienes que comenzar a instruir a tus hijos, a tu matrimonio, compartir la palabra. Nos afanamos tanto corriendo para allí y para acá en nuestro trabajo, para pagar la renta, pagar el seguro. Pero ponte a pensar, ¿seguro para qué? Para tu propia enfermedad. Estás pagando tu propio seguro para tu propia enfermedad. Pero si tú te dedicas, no es malo trabajar y no es malo tener un seguro médico. Pero si tú te dedicas a poner a Dios primeros sobre todas las cosas, entonces Él será tu sanador. Él será tu proveedor. Él te va a proveer. Él cuida de tus hijos, de tu familia, Él cuida de todo lo tuyo. Pero nosotros ponemos primero nuestros intereses personales. Por eso es que tú ves concilio y líderes hablando por ahí, usando el nombre de Dios. Por eso yo no critico a la iglesia romana. Ellos no son cristianos, pero dice que ama a Dios. Pero aún en Santiago dice que aún los demonios creen en Jesús y tiemblan. Por eso mismo también nosotros podemos caer igual que ellos también, hablando en el nombre de Dios, pero nuestros hechos son totalmente diferentes. Por eso en Mateo 24 dice: yo no los conozco a ustedes cuando venga ese gran día de juicio. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre fuimos a visitar esto, en tu nombre. Y el Señor dice: sácame estos bandidos, delincuentes, ladrones, pastores, pastoras o líderes que se llaman ser pastores, que son unos delincuentes, sácame de aquí, que abusaron de mi nombre y usaron mi nombre como si fuera un pasaporte para viajar para todo el mundo, como quien dice, para engañar a mi pueblo. Hermanos, cuando tú ves un edificio, una iglesia que está haciendo negocio, no está Dios. No está Dios. Y usted es responsable. Usted es el único responsable. Igual que en nuestras naciones,
Cuando hay un presidente, no hable más de ese presidente que está ahora en posición, porque es el pueblo que vota por el presidente. Entonces, un presidente o un pastor, una pastora, si no es puesto por Dios, si es puesto por Dios, entonces le va a enseñar a ustedes a la verdad. No va a hacer negocio con ustedes, ni le va a hacer con centavos a ustedes. Usted cumple lo que Dios ha establecido, su diezmo, su ofrenda, su primicia, pero nada impuesto, sino tiene que ser voluntario. No, el pueblo entre más actividad, más activismo, entre más lo engaña, creen que está más cerca de Dios. Vamos para la iglesia, vamos para el templo, vamos a orar en el templo, vamos a orar a una vigilia, vamos a aquello. ¿Y tu casa? ¿Y tu casa? Luego tiene que venir Dios, manda a otro para que bendice tu propia casa. Estamos como al revés. Lo de otro lo cuido y lo mío lo descuido. Eso salió Dips. ¿Sí o no? Por eso yo no critico a mis amigos romanos. Cuando digo amigos porque son seres humanos. Y aun aquellos que hacen las cosas malas, tenemos que acercarnos a ellos. Porque Dios no nos hizo jueces para juzgar a nadie. Esta gran verdad que se ha enseñado. Más adelante, no sé si está la lámina, hija, que donde hay más religiones y sectas. Pero vamos a hacer un paréntesis más adelante para seguir la enseñanza de nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer estos principios para que usted pueda ser libre. Todas esas son sectas, mira, ve. ¿Qué son? Mira, aquí son lo que son denominacionales, que se llaman ser cristianos, luteranas, bautistas, presbiterianas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, raíces hebreas. Oye bien, cestas, son cestas, abajo que dice, tú dices cesta abajo, raíces hebreas, de adventistas, testigos de Jehová, mormones y raíces hebreas, son cestas. ¿Cómo empezaron? ¿Quién la inventó? ¿Para qué? Son delincuentes que se querían escapar de una gran verdad para seguir siendo su fachoría. Pero la gente con una mentira que sea perseverante por un par de meses, en 5 o 10 años tiene más de 100 seguidores, más de 1000 seguidores o millones pues. Cristianismo, estos son dominaciones, esos son lo que son religiones y son sectas, dominaciones. Cristiano no dominacional, que no tenemos, nosotros somos una iglesia que no tenemos ¿qué? Dominaciones. ¿Y qué hace una iglesia que no tiene dominaciones? No se basa en dogma de hombres. Su guía es la palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Eso es una verdadera iglesia. Los concilios en día, que lo he visto con mis ojos, mi esposa y yo, y parte de la persona que está aquí, hemos visto cómo los concilios sacan pastores de su iglesia. Cuando se juntaron con nosotros y le dijimos, pastor, lo que te está enseñando es una herejía, te está igual que la iglesia tradicional. Y comenzó a enseñar la palabra de verdad. Lo impulsaron de la iglesia, más de 18 años, lo impulsaron en su casa y lo sacaron como un perro y concilio. ¿Sabe por qué? Porque no le convenía hablar la verdad, porque el pueblo se estaba incomodando. Y eso es lo que hacen los concilios, no todo, eso lo hacen los concilios. Ponen y quitan pastores y no son pastores, son títeres. Eso es como un franchise de McDonald's, Burger King. Eso es como un franchise que ponen en toda parte del mundo. Ok, vamos a abrir una iglesia allí para la plata. Si verdaderamente fuera para Cristo, no hiciera negocio. Pero ¿quién son los ignorantes que caen en esa trampa del enemigo? Los que no estudian. Osea 4:6, si lo puede poner. Mi pueblo pereces porque le falta conocimientos. En el nombre de Dios yo vengo. Y cualquier Juan de los Palotes diga en el nombre de Dios, ya todo el mundo dice, Por eso yo digo a ustedes, yo creo que Dios habla a través de ustedes hacia mí y Dios me habla a mí a través de ustedes, para ustedes, pero tenemos siempre que ir a la fuente, que es Jesucristo. Sabiendo esta gran verdad, ¿hemos ofendido a alguien? No. El único que hemos demacrado es a Satanás. El único que ya no puede estar reinando en esa mentira es el enemigo, porque él
con esa mentira fue que engañó a Eva en el huerto de Edén. Y por lo tanto, conoceré la verdad y la verdad nos hace libre. Un aplauso bien grande. Póngase de pie y vamos a hacer una oración de fe a los que nos ven allá en las naciones. Repita conmigo esta oración. Sabemos que yo no te puedo perdonar, ni tampoco te puedo convencer. Pero con esta gran verdad tú tienes que tomar una decisión: vivir o morir. Pero si aceptas a Jesús, te la recomiendo que Él estará contigo donde quiera que vaya. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Si va en el carro, no la inclina porque te puede chocar. Por ahí donde tú estás, pon tu mano en tu corazón y repite conmigo: Señor Jesús, aún aquí los que están presentes, que todavía estaban en dos aguas. Yo vengo todavía de la iglesia. Que no me hablen de catolicismo porque me voy de la iglesia. Hermano, esas son gentes que todavía están aferrados al demonio. Pero Dios te quiere libertar. No te estoy juzgando, pero tienes que derragarte de esa tradición. Señor, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta bendita verdad. Gracias por venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Perdónanos por todos nuestros pecados. Me arrepiento de corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, cuando yo estaba muerto, tú tuviste paciencia y aún así me enviaste a tu Hijo. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca permita que mi nombre sea borrado. Abro mi corazón para que tu Santo Espíritu more en mí. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Sí, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, enséñame a andar en la verdad, en la justicia y en la santidad. Te presento a mi familia, aquellos que tienen hijos, sus matrimonios. Te lo presento a ti, Padre, para que tú de hoy en adelante tú guardes de ellos, para que toda mentira del enemigo ya no tenga más dominio sobre nuestra vida, ni tampoco sobre nuestra familia. Y hoy, públicamente, declaro y en fe que yo y mi casa te serviremos solamente a ti. Un aplauso bien grande a Jesucristo.